Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer a Germán la invitación. Es un honor estar en el centro, es un honor estar en la Universidad Autónoma de Morelos y, y es un honor estar con ustedes. Hacer divulgación es una cosa muy importante de los que hacemos ciencia y tener una semana para el cerebro, para la divulgación de la ciencia es verdaderamente importante. Les voy a dar una charla que no es una charla para especialistas. Va a haber a lo mejor muchas cosas que vamos a obviar en términos de argumentos científicos para decirlo. Un poco como muy bien lo dijo Eduardo Calixto, ahí están los papers. De hecho, les traigo 3 que se los voy a dejar para regalárselos y para que los puedan ver, que van a sustentar prácticamente toda la práctica. Y la otra cosa es pues la obsesión del tiempo, así es que espero hacerlo en 45 minutos, ya que su hipoglicemia está grande, es viernes, hay varios factores en contra, pero vamos a tratarlo de hacer muy ameno. Yo no tengo las habilidades de estandopero del doctor Caristo, pero vamos a tratar de... Yo aprendo con él todo y disfruto muchísimo. Además, pues bueno, ese es un tema muy taquillero, pero creo que la inteligencia también. Porque pues nos hemos otorgado el atributo de ser los animales inteligentes sobre el planeta. Gracias a ese atributo lo tenemos como lo tenemos. No se pueden imaginar. Y es complejo, sí, justo hay ahora algo novedoso que se llama las ciencias de la complejidad, han oído hablar de ellas, ¿no? Y esas ciencias de la complejidad nos incluyen a nosotros los que hacemos la neurocosa. Bueno, venga. Digamos que vamos a poner los ingredientes para hacer el pastel de la inteligencia y la conciencia. Entonces, si ustedes tienen que hacer un pastel de la conciencia, vamos a empezar por ahí, ¿qué necesitan? Es lo más básico de la conciencia. Alguien que esté inconsciente, ¿qué sucede? Que no tiene proceso metacognitivo. Eso está demasiado, ya le puso chispas de chocolate arriba y no tenemos ni el pastel. Tenemos que darnos cuenta, percatarnos. No, es que esto es muy importante. ¿Tú ves luz ultravioleta? No. ¿Ves? ¿Sí ves luz ultravioleta? Dime cómo, porque no hay manera de que veamos luz ultravioleta. No. ¿Tú ves luz ultravioleta? ¿Alguien ve infrarrojo? ¿Alguien ve rayos X con su sistema perceptual? No, ¿verdad? Los traducimos tecnológicamente y entonces agarramos, le ponemos rayos X, le ponemos una emulsión a algo y digo, ya te rompiste el cráneo, pero no los vemos. No sentimos las miles de partículas que nos están atravesando ahorita el cuerpo, no las sentimos. Entonces, ¿de qué nos percatamos? Pues es un espectro chiquitito de lo que nos rodea. Chiquitito. Le llamamos en la luz el espectro visual, ¿no? Colorcitos. Auditivamente, más de 20,000 Hz. Puede que por ahí alguien levante la mano. No oímos más. Por debajo de 0.09, son frecuencias tan bajas, de hecho ya no las oímos, las sentimos. Son estas baffles enormes cuando pasa algún compañero, ¿no? O sea, nuestro sistema perceptual está acotado. Y entonces, ¿qué podemos percatarnos de lo que nos rodea? Algo muy pequeño. Porque, por ejemplo, para
el descargo de algunos bichos, las abejas sí ven el ultravioleta. Ellas ven una cosa padrísima que me encantaría saber qué es, pero las flores que tienen cierto color en el espectro ultravioleta, nosotros lo sabemos cuando ponemos la luz ultravioleta, que esas florecitas amarillas, pues ellos las ven moradas. Y entonces su entorno es un otro. Los olores ni digamos, somos prácticamente anósmicos. Tenemos que oler cosas de muchísima cantidad en términos de moléculas sobre metro cúbico y pues nada, esto hace que nos condicione esta hermosa en colores, y luego además hay otra mentira enorme, ¿no? Si yo les digo cuáles son los sentidos, y todo el mundo va a decir, son 5, ¿no? Tal. Y entonces yo les digo, ¿y el equilibrio? Ay, no, pues ya son 6, ¿no? Ok. Y si les digo que tenemos todo un sistema sensorial para percibir el dolor, que no es el tacto, ay Dios, y ya no son 6, ya son 7. Y además el dolor, pues hay quimionocicepción, mecanonocicepción, o sea, ese además se divide en 3. Uy, y luego, pues hay ciertas otras cosas como la propiocepción, que es saber dónde están mis partes del cuerpo con respecto a mí, ¿no? Entonces ya no fueron 5. Entonces sí tenemos, y cada uno tiene su receptor sensorial y codifica lo que tiene que codificar. ¿Y qué es lo que hacen los receptores sensoriales? Pues nada, codificar energía física, luminosa, presión, bares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos, hay algunas personas que tienen, por ahí dicen, ese se tragó una brújula porque sabe para dónde está el norte siempre, ¿no? A ver, sí, hay personas que tienen el sistema de la orientación, pero las aves, y sobre todo las aves migratorias, sí se sabe que tienen todo un sistema de percepción en términos de los polos y el magnetismo, y en fin. Entonces, es percatarnos, se trata de eso. Pero de entrada quiero decirles que nos percatamos de poquitas cosas de lo que nos rodea. Entonces, ¿estamos limitados? No, estamos limitadísimos. Tenemos que, para los sabores, un tiburón sabe que se está desangrando un pez a kilómetros y ahí va por él. Nosotros tenemos que ponernos una menta en la boca para decir, ay, es menta. Ok, eso por un lado. Luego, fíjense que biológicamente habemos de 2 tipos en el planeta. Dicotómico. A mí las cosas dicotómicas las odio, pero esta sí es dicotómica. Porque normalmente no hay cosas dicotómicas, o sea, hay todo un abanico. Pero esto no. Los que son precoces se llaman precociales. Y los que somos altriciales. ¿Qué quiere decir esto? En su vida habían oído esto. Hoy sí van a aprender algo. Los precoces son todos esos bichos en el planeta que no necesitan de cuidados maternos. Nacen de un huevo normalmente, o sea, pero hay de todos, ¿eh? No crean que nada más son mamíferos y pájaros, hay de todos. Este es un pollito. ¿Qué pasa cuando nace un pollito? Es que a los 10 minutos de que nació y se seca, bueno, tiene una cosa ahí que se llama impronta. Los psicólogos la saben bien, ¿no? Y entonces tienen a su papá, que es el que está ahí al lado, ¿no? Pero la gallina no le da de comer. Ya
tiene una serie de ensamblaje genético a donde él va a crecer, va a caminar, va a aprender algunas cosas, sin lugar a duda, pero el cerebro de ese es muy apto para inmediatamente ponerse a competir por la vida. Fue una ecuación que generó la evolución para que no se extingan rápidamente, para que no necesiten muchos cuidados. Y ahí está. No hay cuidados maternales, hay muy poco aprendizaje, y yo diría, son tontos. Son tontos. Maldito pollo de pato, maldito pollo de gallina, son tontos, nos los comemos, de hecho. Y luego hay otros. Utilicé, fíjense, el ejemplo de las aves, porque hay estas. Estas son unas aves malditas. Estas son altriciales. El papá y la mamá de esta ponen 2 huevos, normalmente. Ahí están. Tuc, tuc. Y los ponen con 24 horas de diferencia. Y entonces, lo que pasa es que pues uno es más grande que otro por 24 horas. Y ¡pácale! Es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque les traen de comer en la boquita. Y si no hay más que uno, come más que 2. Ay, güey. Al 4., 5., 6. día de haber nacido. Y estos, ahí están. Tienen que emplumarse. Tienen que, no les va a hacer todo el cuento largo, pero 9 meses. Tienen que aprender a volar. Les traen de comer. Los cuidados maternales y paternales son altísimos. Y el aprendizaje para lo que tienen que hacer, que es volar y cazar, lo tienen que aprender. Y lo tienen que aprender además, todo el mundo creía hasta hace muy poco que de la madre y el padre, no, los enseñan a volar y tienen tíos y tienen tías. Y estas aves de rapiña son de rapiña porque ellos no son el top de la cadena. Ellos comen, no son comidos. Y entonces las estrategias de caza son muy importantes, tienen que aprender. Ok, entonces estos son altriciales y estos son precociales. Estos son tontos y estos son muy abusados, muy inteligentes. Necesita, de hecho, el cerebro de esos está en blanco y tiene que llenarlo. Entonces, ¿qué tienen ahí de diferencia? Este es el caso típico de un mamífero grande, hermoso, muy altricial. Esta cebrita tiene exactamente 10 minutos a partir de este momento, 10, 12 minutos, para ponerse de pie, desentumirse, normalmente comer, y que se ponga lista para seguir a la mamá, porque si no, es desayuno de hienas. Punto. El desayuno del gorongoro. Es tonta. Su mamá y ella y el papá. ¿Qué hacen? Pues caminan, pastan, se reproducen y mueren eventualmente, ¿no? Entonces, viendo todo esto, yo dije, ¡ay! Hay algo, ¿no?, en ser altricial, que sí nos hace distintos a los precociales. Por supuesto, la altricialidad está ya en primates subhumanos muy importantemente. Esto nada más es para decirles que nosotros venimos de hace 2,5 millones de años con los australopitecinos. Venimos de aquí para arriba,
O sea, evolutivamente 2,5 millones de años es antier, si se dan cuenta. O sea, no es mucho tiempo. Hemos hecho brutalidad y media en muy poquito tiempo. Biológicamente hablando y socialmente hablando, pues ya ni les cuento lo de la Gaza de Fraga, digo, Fraga, una franja de Gaza o cómo. Ah, ok. Entonces, esta evolución vertiginosa solo se puede realizar con lo que por ahí publiqué alguna vez, que es la anécdota esta del chino que le salva la vida a otro chino, al rey, y le dice, ¿qué quieres que te regale de todo el reino? Y entonces le dice, un arroz en el primer cuadro del juego del ajedrez, 2 en el segundo. Y entonces el rey, muy abusado, le dice, eso no te lo puedo dar, porque no me alcanza el arroz del reino para dártelo. La analogía es, evolucionamos rapidísimo y evolucionamos rapidísimo a esa cantidad estratosférica que les dijo Calisto de neuronas que tenemos, y es a la 11, porque eso, nosotros tenemos otra construcción en la evolución. Somos uno de los seres más, no el más, pero sí uno de los más altriciales que hay. Yo hasta hace muy poquito logré que, como también dijo por ahí, se largara mi primogénito a los 30 y tantos años de la casa, del nido. Ese, por supuesto, tuve la suerte de que no mató a ninguna de sus 2 hermanas, pero lo intentó varias veces, en fin. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, por supuesto que no hablamos cuando no nos movemos. Tardamos en evolucionar mucho tiempo. Y eso hace que tengamos al menos 2 cerebros. El que le llamo yo el del hardware, pues sí, es el que nos controla las tripas, el corazón, las hormonas, todo eso. Pero hay otro que es el bueno. Ay Dios, no, sí, este es el mejor de todos, pero ahorita les digo. De aquí, que son las cortezas. Esa es nuestra adquisición. Ya han oído hablar de la corteza del cíngulo para acá y la corteza del cíngulo para acá y otra vez la corteza del cíngulo y luego está la de la ínsula, que esa es peor. Pero ahora se las voy a presentar de veras. ¿Y por qué se llama la ínsula? Es esta. Esta parte de aquí es el cerebro del hardware que les digo. Este también es el cerebelo. Ese es puro hardware. ¿Qué nos hace distintos? Estos chipotes grandototes, que como crecieron mucho por la tabla esta del arroz, pues resulta que, y el cráneo estaba para todos igual, entonces nos tuvo que plegar. Dejamos de ser licéfalos, lisos, y empezamos a tener circunvoluciones. Y entonces nos quedó la parte que era corteza en los reptiles, nos quedó adentro. La corteza reptilínea nos quedó adentro, en medio. Y la neocorteza, la que nos hace ser lo que somos, pues tuvo que hacerse lugar afuera. Y entonces esta, que es la última de todas, se llama ínsula porque es una islita, está ahí, le llaman el quinto lóbulo, ya ni siquiera se quedó dentro, porque esa no es tan moderna. Ya se quedó abajito. Y esto es muy importante porque hace, no voy a repetirlo mucho, todo lo que ya oyeron que hace, pero hace algo muy importante. Por supuesto, se da cuenta de las tripas y qué está pasando, pero es la corteza a donde la parte perceptual se hace concepto. Fíjense qué padre. O sea, esto que yo siento, la manita, lo que olí,
el queso apestoso que me compré para el vinito de al rato, tiene una serie de vocaciones, tiene una serie de cultura. ¿Por qué lo probaste? ¿Por qué te atreviste? Y dije, a propósito de eso, pero podría haber dicho Huitlacoche, negro, que es más de nuestra cultura y tal, pero que es algo que nadie se come algo negro, espantoso, ¿no? Pero ahora que lo pruebas, en un tlacoyito de maíz azul, dices tú, wow. Y te acuerdas la primera vez que fuiste con tu novia de hoy en la mañana, o con tu abuelita que te los hacía, y entonces evocas, y entonces empiezas, y salivas, y entonces esa ínsula hace el joint, el juntamiento, el glue de todas esas experiencias muy importantes. Y por supuesto, pues las cortezas. A ver, el cíngulo tan famoso y tal, el cíngulo es una maravilla. Está en la pared de los dos, porque alguien sabía, hoy escucharon esa palabra 25,000 veces, ¿no? Cíngulo, corteza del cíngulo. ¿Sabe dónde está? No. Es la parte de la corteza que está encima del cuerpo calloso, y hay cíngulo anterior, pues el que está adelante, este de aquí, cíngulo medio y cíngulo posterior. Es la corteza que está por encima de la piececita que nos une los dos hemisferios, que comunica un hemisferio con el otro. Es un lugar muy importante. Me van a decir, sí, todo el cerebro es muy importante. Sí, todo el cerebro es muy importante, pero sí hay, como en todo en la vida, sitios más importantes que otros. Bueno, justo este individuo que está siendo altricial, muy altricial, es Matías, mi nieto, en el momento que tenía casi 10 meses. 10 meses. Y yo ya me daba cuenta que andaba ahí dando vuelta. Y yo soy aficionado a la fotografía, ya lo andaba cazando. Y ese día, pues lo cazé. Claro, ¿qué está pasando con Matías en ese momento? Algo muy importante. Se está dando cuenta que ese que está en el reflejo es él. Está metiendo la mano, a ver, que no es otro niño con el cual hay que pelearse. No, 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 que es él. Está clarísimo. Digo, para mí fue clarísimo. Ups. Ya salió ahí lo feo, pero no, awareness, le llaman los americanos, los sajones. Darte cuenta qué eres tú. Tardamos 10 meses. ¡Wow! No, mucho. No, el pollo tarda 45 minutos. Primer picotazo mal dado y levanta la pata y dice, no, pues sí soy yo. Esto no es gusano, es dedo, güey. No, tardamos. ¿Por qué? Porque hay que hacer conexiones, como ya se las dijeron. Hay que no tan solo hacer conexiones. Han oído hablar de la poda, no con J, con P. No es una poda, son 4 a lo largo del tiempo. Y entonces de eso vamos a hablar en un instante. Bueno, lo que quiero decir es que todo este despertar hacia darme cuenta de mi entorno, de mí mismo, la cosa del el término en inglés es self-consciousness, la conciencia de mí mismo. Pues eso no está fácil, porque eso implica que este es mi dedo de la mano izquierda, índice, ¿sí? Lo vea o no lo vea. Ok. Es un síndrome rarísimo, que luego nosotros nos encantan estas cosas porque no por la miseria que pueda tener el que lo padece, sino porque nos enseña que cuando
naturalmente se quita algo del cerebro o no tiene algo, pasa cosas catastróficas que no tuve que quitarlas yo, entonces yo tengo la conciencia muy limpia, lo hizo la naturaleza, pero me puedo dar cuenta que eso que ya no tiene, me tengo que dar cuenta que no tiene, es lo primero, que le falla, que lo está mal haciendo. Pero la otra cosa es empezar a hacer conexiones para ver qué diablos le pasó. Síndrome de Lesch-Nyhan, son los nombres. Este síndrome lo que hace es, hay una enzima maldita, hipoxantil guanil fosforribosil transferasa. ¡Wow! Me acordé y todo. Esa enzima lo que hace es que nos hace que desechemos el ácido úrico. Si los que tenemos gota no es que se nos haya acabado, eso es flexible, pero si no la tienes desde que naces, entonces el aumento de ácido úrico hace que estos pobres ciudadanos se automutilen. ¡Ah! O sea, se comen los dedos, la punta de los dedos, los labios, esto que le queda aquí es un pedazo de labio. O sea, le tienen que sacar los dientes para que no se automutile y tienen problemas graves. Y entonces la pregunta era, hasta hace muy poquito tiempo, no se sabía por qué se automutilaban. Se sabía, es un síndrome muy maldito porque pues, no comemos jantinas mientras lactamos ni nada, comemos leche. Las jantinas vienen con la carne fundamentalmente. Y entonces, ¿cuándo empieza a aparecer el síndrome? Pues cuando te ablactan y te empiezan a dar papilla de hígado de pollitos. Y en la papilla de hígado de pollitos te aumenta el ácido úrico y entonces empieza a suceder esto. Sí, claro que sí. No tienes la enzima, pero no se dispara hasta que no tienes que eliminar ácido úrico, ¿no? La leche no produce ácido úrico. Bueno, hay una bola de síndromes automutilatorios, no son muchos por suerte, pero a mí me interesaban mucho porque yo estudio dolor de varios tipos y esto era algo que era evidente que esta automutilación no le dolía porque muérdanse un dedo, a ver, nadie se lo muerde, ¿verdad? No, sí nos lo mordemos, pero no lo sigues haciendo. Okay. Entonces, en aquella época, estoy hablando de un poco antes de esto, porque esto es cuando ya lo publicamos, 1998, a mí me interesó muchísimo, me metí a estudiar el síndrome con dos de mis alumnas en aquel momento, y propusimos algo. Este es uno de mis trabajos predilectos en la vida porque no hice ni un experimento. El experimento fue en la cabeza, fue generar una hipótesis, lo publicamos en una revista que desde aquel entonces y hoy en día, una revista inglesa muy prestigiosa justamente en hipótesis. No puedes poner cosas experimentales de resultados, que estructurar una hipótesis y decir por qué va a pasar ahí. Y entonces, no les voy a contar todo el cuento, pero nos dimos cuenta que el aumento de ácido úrico mataba las células dopaminérgicas. Había por ahí, de manera separada, datos de que si el ácido úrico estaba muy alta, se morían las células dopaminérgicas. Y ya les contaron también que el BTA produce dopamina y que la dopamina es lo que nos hace ser adictos y estar entusiasmados y todo eso sí es cierto, todo lo que dijeron es cierto, salvo algunas cosas que luego platicamos que no me gustaron sobre la adicción, pero bueno.
Y entonces propusimos que ya que no hay dopamina, porque la mató el aumento de ácido úrico, el receptor dopaminérgico D1, cuando no hay dopamina, ¿qué creen que hace el cuerpo? Cuando no encuentras lo que te tiene que llegar, hipertrofias para lo que poquito que te llegue, tú lo puedas procesar. Se llama supersensibilidad al receptor D1. Y eso fue lo que propusimos. Que la automutilación, y el D1, pues por otro lado, nosotros por otro, es así, ya habíamos hecho muchos experimentos con animales y tal, sabíamos que tiene que ver con la analgesia central, y entonces, si no tienes dopamina, no hay analgesia central, y el receptor hace, de alguna manera, que el aumento del receptor, podría haber un aumento en la automutilación, o sea, por no tener quien te inhiba el dolor, ¿no? Entonces resulta que lo publiqué y dije, estos son de esos trabajos maravillosos que hiciste todo un constructo en el aire, ¿sabes? Esto no lo va a citar ni mi mamá en su té. Entonces empezaron a llegar citas y citas y citas de Japón, porque Japón tiene una construcción muy especial, es una isla y como son japoneses, después de la guerra, pues tienen un control absoluto de todos los que nacen y qué tienen y tal. Entonces no es que tengan más síndrome de Lesch-Nayan ahí, lo que pasa es que sí saben quiénes y qué tienen y tal. Y entonces guardaron los cerebros, porque esos son en general individuos que se mueren muy temprano. Y entonces por ahí, después de este trabajo, empezaron a buscar si había mayor de uno en esos cerebros y que lo encuentran. Y entonces a mí me hicieron el día. Yo desde ese día ya como sushi todos los días. Muy rápido. ¿Por qué te automutilas? Pues porque a ver, salió luego una hipótesis, esa no fue nuestra, muy interesante de lo que se llamó la neurosignature, la neurofirma. Y la neurofirma decía que nosotros teníamos un cuerpo real, el cuerpo que tenemos, somático, pero que tenemos un cuerpo genético. Y ese cuerpo genético ahí anda. Y entonces, a partir de ese paper de Melzack, pues yo dije, vamos a hacer un modelo matemático muy simple para poder explicar esto. Entonces yo dije, pues vamos a usar los diagramas de Venn y Euler, esos que nos enseñaron bueno, a los que se los enseñaron. Sí. Creo que aquí entre millennials ni saben quién es Venn ni quién es Euler, pero bueno, sí, son unos que sí saben, ¿no? La teoría de, sí, todo bien. Dos bolitas, cuerpo real. Identidad absoluta con el cuerpo genético. Es decir, yo tengo un brazo realmente izquierdo con su mano, pero pues en mi genética, en mi cerebro, tengo ese brazo. Es como, la analogía es muy simple, es decir, tú compraste el CPU, ¿sí? Pero el CPU ya trae programado que debe de tener una madrola de video, los periféricos. Si no los tiene, problema, porque tú vas a llegar con algo que todavía no existe, que es una cámara de luz ultravioleta, y el CPU te va a decir, no, esto no hay manera de que lo enchufe. Que ese es el caso. Presencia del miembro fantasma. ¿Sí saben qué es el miembro fantasma? A alguien le amputan una mano por cualquier cosa, y el pobrecito pues sigue sintiendo el miembro, ahí está, no se le fue, y además le duele. Ese es un miembro fantasma doloroso, terrible. Entonces, la presencia del miembro fantasma es cuando tu cuerpo real no tiene ese cacho. El cuerpo genético sí lo tiene, porque era normal antes de que se lo cortaran, y entonces esta identidad se pierde.
Y al perderse, el cerebro te dice, bueno, ok, no tienes ya la mano, pero sí la tienes. Y por eso está. Y entonces hasta ahí dije, uy, nos está saliendo la hipótesis de las bolitas de Benny Euler a todo dar. Bien simple, nada de números complejos ni de... Anosognosia es una cosa que les pasa a unos enfermos, en los cuales es al revés. Por tener un accidente vascular cerebral, por ejemplo, te dice, no, doctor, este brazo no es mío, esta pierna no es mía, dependiendo de dónde haya sido el evento vascular cerebral. Y tú lo confrontas y le pones un espejo y le dices, ahí está, a ver, muévelo, porque lo puedes mover, no se trata de que lo tienen paralizado. Y acaba la confrontación es, bueno, ahí está, pero no es mío. Eso es a lo máximo que llegas con esos pacientes. Se los amputan, se los autoamputan. El caso paradigmático que tengo yo fue de una persona con este síndrome, el cual metió el brazo completo a las vías del tren en el momento que pasó y se amputó el brazo. Y entonces su cerebro dijo, ok, cuerpo real no lo tengo y el cuerpo genético me lo quito para que sí haya identidad. Entonces están los tres. Es decir, el cuerpo real sí está, perdón, el cuerpo real sí está completo, pero me lo tengo que quitar para que el cuerpo genético, o sea, quiere decir que un evento externo, que un evento epigenético le modificó la estructura de su cuerpo genético. Entonces, otra vez, se trata de restablecer la identidad. Ok, vámonos. Bueno, esto es, a lo mejor lo conocen todos, yo creo que sí, son los experimentos de Rizolatia, donde hay una neurona que se activa, tuya, cuando un tercero hace algo. Y además no tan solo es el hacer motoramente. Aquí están los ejemplos. Esta es la neurona del chango, porque se hicieron en monos, que está ejecutando la acción. Y esta es la neurona del chango que está viendo la acción. Entonces, pues la acción es, a ver, hacer con la mano, y ejecuto, agarro un cubito de madera. Y entonces ahí empieza la actividad motora y aquí se echa a andar la neurona. Y luego hago este mismo experimento y le pongo un screen, una pantalla, y no veo lo que va a suceder, y entonces llega un momento en el que yo puedo saber que aunque no lo vea, está pasando lo que está pasando. Puedo adelantarme. Son neuronas que son frontoparietales y tienen que ver con imaginarme lo que no está sucediendo, pero que tiene que suceder. Ese es el meollo del asunto. Bueno, y luego llega este personaje que es maravilloso. Se llama Constantin von Economo, un rumano de fines del siglo pasado, como pueden ver, y principios del antepasado y principios del pasado. Este era un dandy, pero muy abusado. Volaba aviones, hacía cosas de esas, era neurólogo, era psiquiatra y era un tipo que tenía una capacidad intelectual muy grande. Y él, con otro de sus compañeros, Koskia, se dio a la tarea de ver una serie de trastornos que había también en ese momento. Él descubrió, la historia también es larga, no se las voy a contar, pero a él se le atribuye
un síndrome que se dio a raíz de, déjenme, veo un síndrome que da, no se sabe por qué hasta la fecha, no se sabe si es viral, no se sabe si encefalitis letárgica. Se hizo de hecho una película muy famosa que se acordarán que se llamaba Despertares. Bueno, el sujeto que es un actor guapito y jovenzón, hace o tiene encefalitis letárgica. Y la encefalitis letárgica tiene muchas aristas, duermen mucho, se duermen, no tienen control de los ojos, en fin. Por eso se hizo famoso Boneco, no, pero se hizo más famoso por haber encontrado estas células. ¿Y dónde están estas células? Pues rapidísimo. ¿Dónde creen? En la ínsula y en el cíngulo. Pues por eso. Entonces, son unas neuronas que no son muchas, que son muy especiales. Tienen una forma especial, tienen forma de sacacorchos, son gorditas, son así como uso, y tienen una morfología especial. Y tenemos una controversia muy interesante. Están puestas en capas específicas de la corteza y están orientadas y dicen que son primas de estas otras, que son las neuronas piramidales, que son neuronas muy importantes en la corteza, pero estas son así delgaditas, alargaditas. Esto está sacado del trabajo original. Y luego, últimamente, ahorita va a caer el Tetrix completo, las estudia John Allman. Y John Allman, que es el campeón de las neuronas de Von Economo, se da cuenta de varias cosas. Uno, ¿se acuerdan que les dije, bueno, pues hay unos que yo les llamé los de top of the line, los de hasta arriba? ¿Cuáles son los de hasta arriba para ustedes en la evolución? Pues nosotros, ¿no? Ok. Luego, los primates humanos, los primotes, ¿no? Que son abusadísimos, y sí o no. Y luego, Ballenas. los cetáceos, lotería. Y luego, no todas las ballenas, pero bueno, mamíferos, grandes mamíferos acuáticos. O sea, sí hay unos que son los inteligentes, ¿no? Son como top of the line. Y entonces yo dije, a ver, vamos a empezar a juntar cosas. Bueno, lo que hace Allman, hace el estudio maravilloso, dice que están en el cíngulo anterior, dice que están en la ínsula, dice cómo son, ahí están, no son muchas, pero ahí están. Esto es en chimpancé, en gorila, y los humanos están todas en donde corresponden anatómicamente. Y fíjense que son igual, muy parecidas entre especies. Aquí, bueno, pues son todos primates subhumanos, o sea, están más cerca de nosotros, pero todas son estas, así en uso, gorditas, y tienen una característica interesante en términos de sus dendritas y de su axón. Y entonces, bueno, la característica es de que empieza antes de no hay antes de la semana 34 en el hombre, en el feto humano, empiezan a crecer importantemente, en el momento, prenatalmente se dispara de la semana 34 al nacimiento, y luego postnatal tiene una disminución, pero luego tiene un aumento a los 8 meses, luego baja, luego vuelve a aumentar. ¿A qué creen que se deba esto? A lo que platicamos ya, la poda. O sea, son
son muy interesantes porque se conectan, se desconectan, nos quedamos con ellas, se vuelven a desconectar. Son neuronas muy poquitas, pero que hacen la diferencia en estos cerebros de los topos. Bueno, eso lo hace frontoinsular, ahí está el gorila, el bonobo, cómo van aumentando o disminuyendo conforme al tiempo, son años. Y luego a nosotros entonces se nos ocurre hacer el matching, es decir, que otra hipótesis, me encantan las hipótesis. Entonces la hipótesis es la hipótesis de la inteligencia artificial. Así la bautizamos, así la pusimos en este paper y así nos la aceptaron. Hoy en día ya está bautizada así. Y esta hipótesis es que, bueno, a raíz de lo que les voy a contar, el grado de altricialidad, porque les dije una pequeña mentira al principio, les dije que era como dicotómica, o sea, los que son altriciales, los que no lo son. Eso es verdad, no es una pequeña mentira. Pero los que son altriciales, pues hay poquito altricial, medianamente altricial y muy altricial, ¿no? Entonces, nosotros decidimos a partir de eso hacer un estudio de el grado de altricialidad y quiénes eran. ¿Y qué creen que salió? ¡Wow! Estos son pajaritos, estos tontos. Eh, porque hay pajaritos tontos, pero mira, por ejemplo, los córvidos. Estos están aquí también muy pegados, pero están del otro lado de la línea. Los cuervos son abusados. Y luego, pues, a ver, estos azulitos son pues, los cercopitecos. Esos son changos que no son nada tontos. En medio. Ya ni les pregunto quiénes son los triángulos rojos de acá arriba, ¿verdad? Homínidos. Entonces, entre más altriciales son, más inteligentes son. Y esto es la prueba de una cosa que se llama el cylinder task, la prueba del cilindro. La prueba del cilindro hecha con todos estos es meterles a un cilindro transparente comidita. Pero el acceso a la comidita no está tan fácil. No, una tapa, dependiendo de la especie, pues es lateral o es un hoyito o tal. Pero pues, el abusado mete la mano, mete el pico, mete lo que tenga que meter para sacar el pedacito de comida, ¿no? Y eso se califica en tiempo. ¿Y qué medimos? Pues medimos destete y o tiempo de salida del huevo, en el caso de los que nacen por huevo. Y entonces ahí te vas dando cuenta qué grado de altricialidad tiene con respecto a su desempeño a la prueba del cilindro. Y entonces, pues sí, comprobamos que entre más altriciales, más abusados. Su ejecución del cilindro era mucho mejor. Y luego, haciendo alarde del asunto, dijimos, a ver, ¿por qué usamos ratas para la experimentación biológica? ¿Por tontas? Pues no necesariamente, ¿no? Ese fue el inicio. Al contrario, ¿tienen un grado de altricialidad? Claro, nacen sin pelo, tardan varias semanas, de hecho, bueno, no muchas, pero... y entonces dijimos, a ver, son sociales, o sea, tienen una serie de atributos importantes como para ponerlas como altriciales. Y entonces resulta que la doctora Marta León aquí, cómplice y todo, le digo, ¿por qué no buscamos células de von Economo en estas? Porque no están reportadas. Y entonces me dijo, no están reportadas, es porque no las han encontrado. Ah, vamos a hacer una búsqueda de veras. No las han encontrado. Y me dice, pero yo ya vi unas que son igualitas.
¿Y por qué no las han encontrado? ¿Qué tiene? A lo mejor usted sí ve ultravioleta, ¿no? Y sí ve ultravioleta la doctora. Entonces, lo que hicimos fue buscar una manera de tinción distinta que ella domina, que es una enzima, es la óxido nítrico sintetasa, o sea, inmunohistoquímicamente se puede determinar en las neuronas que la tengan, y se tiñe con una madrola que se llama nitroglutetrazolio y se ven azules. Y entonces hace la tinción y tal, y sale. Y yo digo, ahí está. Y entonces este sí que es un hallazgo, pues, ¿no? Lo que el ego nos permita de clase mundial, dije yo. Y entonces, pues claro que lo mandamos a Frontiers. Y claro que nos lo batearon. Pues, ¿por qué no? Y entonces el editor de Frontiers, que lo conocemos, no por ser amigo y tal, nos dijo, mira, el cuento es padrísimo. 3 referees al final de prácticamente 2 años, justo previos a la pandemia. Los 3 referees acaban por decirnos, está bien, sí, sí son, no los habíamos visto, con esta nueva técnica están, y el editor dice, no, no se publica. ¿Por qué, doctor de Felipe? Pues porque mira, estas neuronas ya conocemos no nada más la morfología, sino tienen nombre y apellido genético. Ah, sí, ya lo sabíamos, evidentemente. ¿Y cuál es su apellido genético? Pues mira, tiene que tener receptores A, D1, dopaminérgico. Tiene que tener un receptor de GABA especial que se llama Q, porque las del hombre ya se reportó que la tienen. Oye, pero se reportó antier, me vale. Si tú dices que son, deben de venir de por ahí, ¿no? Y entonces, miren, esta es la que publicó Fonecónomo, que no tenía más que su cámara lúcida y no había... Y entonces cuando vimos esto, yo dije, oye, creo que se parecen, no más poquito, ¿no? ¡Wow! Este es del NitroBlue. Y luego, pues nos dijeron, no, además eso que están encontrando ustedes son interneuronas chiquititas ahí, sí están en el lugar, porque las encontramos exactamente en las mismas láminas, con la misma orientación, joder. Y nos dijeron, no, esas son interneuronas que no van a ningún lado. Y entonces se le rasgaron los ojos a la doctora y dijo, me voy a convertir en China y vamos a hacer una serie de cosas y vamos a seguir los axones to the infinity and beyond. Y hace esta reconstrucción en cámara lúcida y nos damos cuenta que el axón va hasta Casa del Diablo. Y entonces decimos, oye, no, espérame. Sí, ya sé que los apellidos no son muy en el paper, pero y venimos de México y ya sé que pues, sí, el Chapo y López Obrador y esas cosas, pero si hacemos las cosas bien, pues no. Pues háganme unas inmunohistoquímicas para que sí se vea como de primer mundo. Y entonces la doctora hace las histoquímicas para el primer mundo. Este es con NOS. Estos son los puntitos que tiene para el receptor D3. Y esta es la imagen compuesta. Y esto es para GABA RQ. Y aquí está, que los tiene. Y ni así. Entonces estamos peleando. Esto se va evidentemente a publicar. Estoy esperando que el editor muera. O muere él o muero yo, pero yo tengo descendencia, entonces a ver, vamos a ver. ¿Para qué sirven estas neuronas? Nos sirvieron para evolucionar. Si saben, el cerebro de nosotros
estos australopitecinos. Ya voy a acabar. Me tardé mucho, ¿no? Ya voy a acabar. Estos australopitecinos explotaron con las semillitas en el tablero de ajedrez. ¿Por qué? Pues porque comieron carne. Perdón por los veganos y todas esas cosas, pero los veganos están ahorita aquí porque comemos carne. Nuestros ancestros comieron carne. Sus papás de ustedes comieron carne. Y no nada más carne, todo, porque la dentadura que tenemos es de omnívoros. Eso quiere decir que tenemos muelitas para machacar el pasto, colmillitos para desgarrar la carne y tenemos los de enfrente para cortar lo que haya que cortar. Entonces, de todo, omnívoros. Gracias a eso evolucionamos tan rápidamente. El cuento es precioso, todos se lo saben. Comían los ostiones, comían los camaroncitos y eventualmente mataban mamuts, que era un friego de carne para la tribu. Pero había un problema. Esta madre pesa 6 toneladas y eran 4, 5, 6 monos de estos, ¿no? Y con unos palitos de estos y ay, atínale. Pues espérame, sí tengo con qué atinarle, con mis neuronas de fónico, ¿no? Esas neuronas lo que hacen, entre otras cosas, es hacer la prospectiva de calcular lo que pesa la lanza, de la fuerza con la que tienes que lanzarla, o sea, algo complejísimo si se dan cuenta. Y pegarle. Y eso además hacerlo en movimiento, porque no se va a dejar, bueno, a lo mejor sí, porque les dijo, a ver, pero los demás corren y ellos tienen que ir corriendo, tienen que fijar la visión y tienen que lanzar y tienen que matarlos. Y entonces, como esto es una caricatura, y me dijeron, eso no se sabe. No, sí se sabe. Estas son fotos de bosquimanos de hace tiempo en África, matando elefantes y exactamente utilizando esa técnica. O sea, sí se sabe. Y no fue más que gracias a eso, que además, bueno, ya voy a acabar, y por ende les digo que estos se daban unos atracones, había comida, o sea, 2 semanas comía todos, mucho, pero luego 2 semanas no comían nada, muy poquito, hierbitas que se encontraban por ahí. Por eso somos diabéticos, porque tenemos que dejar de comer 3 veces al día. Perdón. O sea, nosotros tenemos la glucosa todo el tiempo y entonces nuestros pobres islotes de Langerhans están trabajando todo el santo día. Tenemos que hacer ayunos para que haya gluconeogénesis, de la que también habló. Se ve que aprendió bien este Eduardo. Rápidamente. Bueno, y por último, este es un top of the line. Y me vas a decir, ¿es un molusco de porquería? Ese molusco de porquería es más inteligente que muchos en la Cámara de Diputados. Este en particular es el gigante del Océano Atlántico, pero nosotros tenemos uno, se llama Octopus maya, chiquitín, así como los mayetas, ¿va? Pero ahí, y es nuestro, y evolucionó ahí en la península, y es bien abusado ese pulpito. Y tenemos pues nada, lo mismo, vamos a buscarle esas neuronas. Y entonces peor, me dijeron, no estás loco, esos ni neuronas tienen unas pelotitas. Bueno, en primer lugar no tienen cerebro, tienen 8. Un cerebro en cada pata, en cada tentáculo, en cada pus o 2. Y tienen un cerebro visual, y es una máquina interesantísima. Ese sí se da cuenta de picomoles, de pescadina, y va por ellos. O sea, es una máquina sensorial muy, muy importante. Entonces, con el doctor Ovalle, por supuesto la doctora Marta León, y el de las ideas chiquititas, pero que me las amplifican durísimo estos, pues les estamos buscando. El primero fue, vamos a buscar células con óxido nítrico, ya que
se parecen. Y luego vemos qué morfología tienen y en dónde están. ¿Y qué creen? Ya lo hicimos. Estamos por mandarlo a publicar la semana que entra. A esto están viendo una primicia. Y bueno, no les voy a decir, es lo azul, esas son neuronas, pero ¿ya vieron esta? Hermosa, ¿verdad? Ay, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Esto no es posible más que con el trabajo mucho, exhaustivo e inteligente. Este es mi grupo. Le dije a la doctora que me diera una foto, nunca me la dio, entonces no va a salir. Este es mi último grupo. Todos estos siguen vivos, seguimos vivos. Y luego está su grupo, que es el de microscopía electrónica del instituto, y pues gracias.